Hola, comunidad Explorando con Poco, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Bueno, yo haciéndome presente una vez más con un libro hermoso. Esta vez ha sido una solicitud especial de la psicóloga María Vega. Eh, Está muy lindo. Vamos a hablar respecto al tema de cómo integrar nuestro niño y adulto interior. Es un tema que ha captado mucho mi interés. Yo lo venía trabajando de manera empírica, pero la nueva propuesta, que incluye al adulto interior dentro y el equilibrio entre ellos para poder desenvolvernos mejor, está muy buena. Realmente me atrae muchísimo y pues los invito a que se unan nuevamente a las lecturas diarias. Y también quería comentarles que estoy pensando en la idea de realizar unas reuniones por Zoom para conocer mejor al grupo que se está creando y pues conversar sobre los libros que venimos repasando, ¿no? Cada una tiene experiencias diferentes y me encantaría poder conocerlas. Coméntenme en el video qué les parece la idea y pues estaremos organizando la reunión por Zoom pronto. Bueno, bienvenidas una vez más y comenzamos. Cura tu soledad. Cómo encontrar el amor y la plenitud a través de tu niño interior. Prefacio. En todos los libros de autoayuda se plantean las mismas preguntas. ¿Por qué existen tantos matrimonios infelices? ¿Por qué existe tanta delincuencia, tanta violencia y tanto odio? ¿Por qué existe tanta tensión, angustia y enfermedades? ¿Por qué existen personas infelices? Tantas personas que sufren, personas con poco amor propio, personas que se sienten solas y vacías. Nuestra cultura está saturada de personas que son adictas a algo: alcohol, a las drogas, a la comida, el tabaco, trabajo, televisión, dinero, poder, relaciones personales, religión, a la aprobación de los demás, a ser tuteladas al sexo, al afecto, a las aventuras amorosas, modos, todos ellos, de llenarnos desde afuera de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos tan vacíos que buscamos continuamente nuevos modos de llenarnos desde afuera. ¿Qué ha sucedido en nuestra sociedad para producirnos tal vacío? Nuestra sociedad atraviesa una crisis espiritual profunda, una crisis que es consecuencia de haber seguido un camino equivocado hace millares de años. Estamos viviendo las consecuencias de haber desconectado internamente de nuestros propios corazones, una desconexión que empezó incluso antes del nacimiento de Cristo. El estado natural humano es un corazón lleno hasta el borde de amor y luz, tan lleno que se desborda y vierte amor y luz en cada aliento. Pero muchos de nosotros estamos lejos de este estado natural, tan lejos que no sentimos más que una sensación de vacío en nuestros corazones. Y cuando nuestros corazones están vacíos y cuando no sabemos cómo llenarlos desde dentro, entonces solo nos queda intentar llenarnos desde afuera. Las adicciones y la codependencia no son más que eso: intentar llenarse desde afuera. Nuestro mundo se encuentra en una encrucijada. Cada uno de nosotros nos vemos obligados a elegir entre el amor, la paz y la vida, o el miedo, la guerra y la muerte. Hemos conseguido muchas cosas en este planeta, pero ¿a qué precio? A pesar de todo lo que hemos conseguido, todavía nos queda la contaminación del agua y del aire, las guerras, el hambre, la delincuencia, el miedo y el sufrimiento. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que falta en el mundo, en su conjunto y en nuestras relaciones personales, en nuestras familias y en nosotros mismos? La supervivencia de nuestro planeta depende de que todos comprendamos
y vivamos el hecho de que todos somos uno. Cuando somos capaces de mirar a los demás seres humanos con un sentimiento de unidad, ya no podemos seguir haciéndonos violencia los unos a los otros, ni física ni emocionalmente. Solo podemos conseguir este sentimiento de unidad con toda la vida cuando nos sintamos unificados dentro de nosotros mismos. Solo podemos trascender nuestro sufrimiento de aislamiento y soledad a base de vivir la plenitud y la conexión interiores. Cuando nos desconectamos de nosotros mismos, nos sentimos solos y nos sentimos solos porque no podemos conectar con los demás hasta que no conectamos con nosotros mismos. Este libro trata de cómo llegamos a desconectarnos tanto de nosotros mismos y de cómo podemos reconectarnos y aprender a llenarnos desde adentro. Trata de cómo aprendimos a abandonarnos a nosotros y de lo que debemos hacer para amarnos. Solo cuando nos amamos a nosotros mismos, se llenan nuestros corazones y el amor desborda sobre los demás. No podemos amar a los demás más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y no podemos recibir el amor de los demás mientras no recibamos nuestro propio amor. Introducción. Este libro trata del niño interior que se encuentra dentro de todo ser humano y de la necesidad de conectar con ese y su adulto interior amoroso. Erika Chopik, una de las autoras, describe así su propia vivencia de su niño interior y de su adulto interior. No conozco a nadie que no se haya sentido verdaderamente aislado y solo en algún momento determinado. Parece que algunas personas tienen un sentimiento crónico y fastidioso de soledad en su interior. Otras están en un estado constante de conflicto en sus relaciones personales. Tiran cada una de la otra para quitarse de encima sus sentimientos de soledad o intentar asegurarse de que no se quedarán solas. Parece que todo el mundo pasa una buena parte del tiempo ocupándose de sentimientos de aislamiento y de soledad. Es posible que todos los libros, todos los seminarios y todas las psicoterapias no pretendan en realidad más que una sola cosa: ayudarnos a sentirnos conectados para que no nos sintamos solos. Yo tuve una infancia muy difícil y aislada, pero superé pronto los sentimientos de soledad adaptando a mi niño interior. Siempre me pregunté por qué la gente prefería sentirse sola a hablar con su niño interior. En cierta reunión, uno de mis grupos de mujeres estábamos hablando de cómo teníamos que escuchar a nuestro niño interior. Apenas acababa yo de aludir al tema cuando una mujer, Charlene, me pidió más información al respecto. Quería saber exactamente lo que yo quería decir cuando hablaba del niño interior y de la conexión entre adulto interior y el niño interior, y aspiraba firmemente a ampliar su comprensión de la cuestión. Fue la insistencia, la franqueza y la dedicación de Charlene a su desarrollo lo que me movió a describir por primera vez algo que yo había creído que todas las personas hacían de manera natural. Yo siempre mantenía diálogos amorosos interiores entre mi adulta y mi niña. Recuerdo que cuando todavía era una niña pequeña, mi adulta consultaba a mi niña preguntándole lo que quería y mi niña consultaba a mi adulta para comprender las cuestiones externas sobre cómo se debían hacer las cosas en el mundo. Aunque yo no atribuí hasta hace poco tiempo a mi proceso interior las etiquetas de adulta y niña, dicho proceso interior me parecía tan natural que no se me había ocurrido que las demás personas no pudieran tenerlo. Expliqué a Charlene mis diálogos interiores y describí los diálogos que mantendría yo en voz alta cuando me encontraba en una situación de estrés.
Cuando hablé del sentimiento de amor y de confianza que existe entre mi adulta y mi niña, las asistentes al grupo empezaron a emocionarse. Charlene me hacía preguntas y más preguntas mientras yo respondía. Empezó a suceder algo nuevo dentro del grupo. La otra coautora de este libro, Margaret Paul, describe así el modo en que conoció por primera vez el conocimiento que tuvo Erika de su niña y adulta interiores y el efecto que tuvo sobre ella tal descubrimiento. He dedicado mi vida a una búsqueda espiritual hacia adentro. Mis metas han sido ser un ser humano lleno de amor y encontrar la paz y la alegría interiores. Soy psicoterapeuta y he desarrollado un método de terapia que llamo terapia de intención. Esta terapia se basa en la teoría de que en la vida solo existen dos intenciones básicas: la intención de protegernos y la intención de aprender. La mayoría de nosotros, sobre todo cuando sentimos molestia, dolor o miedo, hemos aprendido a guardarnos de conocer estos sentimientos, de vivirlos y de aceptar responsabilidades por los mismos. Nos protegemos mediante la desconexión de diversos modos de estos sentimientos. La intención de protegernos nos deja encasillados en unos modos de conducta que perpetúan el mismo miedo y dolor que intentamos evitar. Cuando descubrí, hace algunos años, que teníamos otra opción, a saber, la opción de aprender de nuestro dolor y descubrir así vías para salir de estos sentimientos, aprendí un proceso intensivo dentro de mí. Y tuve éxito hasta cierto punto. Me sentí más poderosa dentro de mí misma y más capaz de amar a los demás con constancia. Pero todavía faltaba algo. Todavía me sentía sola dentro de mí algunas veces y solía sentirme sola cerca de los demás. Todavía no sentía la paz y alegría profundas que sabía posibles y que había sentido en ciertas ocasiones. Y por más que lo intentase, no era capaz de imaginarme lo que marchaba mal. Cierto día, Erika habló conmigo a la salida de una sesión de sus grupos de mujeres. Me dijo: hoy ha pasado una cosa en el grupo, una cosa que me ha emocionado. Charlene empezó a hacerme preguntas sobre mis procesos internos y yo me puse a describir la conexión entre mi adulta y mi niña. Las mujeres del grupo lo encontraron apasionante. Mientras Erika me refería a lo que había contado al grupo, yo sentí un escalofrío de emoción. Sí, era verdad. Allí había algo muy emocionante. Todo lo que había dentro de mí cobró vida y supe que Erika había descubierto algo maravilloso. Aunque tardé una semana en comprender plenamente aquello de lo que me estaba hablando ella y en penetrar su poder, yo ya conocía y había practicado el trabajo con el niño interior, que consistía en estudiar los sentimientos que yo había tenido de niña e intentar curarlos a través del amor de los demás. Pero Erika estaba hablando de algo diferente. Estaba hablando de una relación interior de amor, de lo que ahora llamamos terapia de enlace interior. Ya llevo cierto tiempo trabajando profundamente con mi adulta interior y niña, ambas amorosas, y todo ha cambiado en mi vida. Como consecuencia de escuchar a mi niña interior y de ser amorosa con ella, me di cuenta de que todavía estaba desempeñando el papel de tutora en mi matrimonio y que aquello me hacía muy infeliz y me dejaba constantemente agotada y enferma. Cuando me retiré por fin de aquel papel, mi matrimonio sufrió convulsiones y terminó en una separación. Mi matrimonio y tener una familia completa han sido factores muy importantes para mí, de modo que este cambio es muy difícil, pero nunca
he sido más feliz en toda mi vida. Las personas que llevan tiempo sin verme me dicen que tengo un aspecto radiante y yo me encuentro radiante en mi interior en muchas ocasiones. He encontrado la paz que me faltaba y que llevaba buscando tanto tiempo. Es muy emocionante. Ha sido muy importante para mí comprender que la intención de aprender es fundamental para cualquier desarrollo, pero no basta con eso. Lo que ha marcado la diferencia ha sido comprender que la intención de aprender significa aprender de y con el niño interior y asumir las responsabilidades de todos los sentimientos del niño interior. Podemos tener la intención de aprender acerca del mundo. Podemos tener la intención de aprender acerca de otra persona. Pero mientras no tengamos la intención de aprender de y con nuestro niño interior, no curaremos nuestro aislamiento interior ni alcanzaremos la plenitud. Primera parte. Comprender al niño y al adulto interiores. Capítulo 1. Usted tiene un niño interior. Todas las personas que llamamos genios son hombres y mujeres que evitaron, de algún modo, que ese niño curioso e inquisitivo que llevaban dentro se echara a dormir. Barbara Sher. Todos nosotros tenemos dos aspectos diferenciados en nuestra personalidad, el adulto y el niño. Cuando estas dos partes están conectadas y funcionan juntas, existe un sentimiento interior de plenitud. Pero cuando estas dos partes están desconectadas, por estar heridas, disfuncionales o poco desarrolladas, existe un sentimiento interior de conflicto, de vacío y de soledad. Es muy importante contar con una comprensión clara y positiva del niño interior. En nuestra cultura, los niños han sido considerados tradicionalmente como inferiores a los adultos, menos importantes y menos dotados de saber. Cuando éramos niños, lo más frecuente era que nos viésemos a nosotros mismos como impotentes, de modo que solemos hacer equivalentes los conceptos de impotencia y de insignificancia con las ideas de ser niños. Además de ello, podemos considerar que nuestro niño interior es un alborotador, dado que no nos valoraron con justeza cuando éramos niños. Puede resultarnos difícil valorar al niño que llevamos dentro. Es posible que despreciemos su importancia, perpetuando así nuestras vivencias de la infancia, creando una desconexión dentro de nosotros mismos que causa a su vez nuestro sufrimiento. Es esencial que comprendamos y valoremos a nuestro niño para que podamos alcanzar la plenitud. Una definición del niño interior. El niño interior tiene una gama completa de emociones intensas: alegría y dolor, felicidad y tristeza. El niño interior funciona en los modos propios del hemisferio cerebral derecho: ser, sentir y vivenciar una oposición al adulto, que funciona en los modos propios del hemisferio cerebral izquierdo: hacer, pensar y actuar, pero que también tiene una gama completa de sentimientos. El hacer está relacionado con el mundo físico externo y con llevar a cabo una acción, mientras que el ser se refiere al existir a un nivel interno, emocional y espiritual. Hacer es una experiencia externa, mientras que ser una vivencia interior. Es aquí un ejemplo en el que Erika cuenta, en sus propias palabras, cómo consoló a su niña interior en un momento de aflicción repentina e intensa. Me quedó muy claro cómo funcionamos de verdad en un viaje que hicimos a San Diego, un amigo mío y yo. Fuimos a SeaWorld para ver una nueva cría de orca que había nacido.
Mientras observábamos a aquel vallenato recién nacido, me puse a buscar por la piscina a mi amigo Ocri, un macho adulto de orca con el que me había familiarizado. Yo quería mucho a Orky y lo reconocía a primera vista, pero no lo veía en la piscina. De pronto sentí un escalofrío cuando vi que salían unos buceadores de una piscina de aislamiento que estaba situada en la parte posterior del auditorio. Supe que Orky había muerto. Corrimos desesperadamente hasta el otro lado de la piscina y preguntamos a los cuidadores qué había sucedido. Nos dijeron que no pasaba nada. Me señalaron una pequeña orca negra hembra y me dijeron que aquella era Orky. Yo sabía que no era ella. Mis temores se hicieron realidad cuando hablé con uno de los buceadores. Me quedé inmediatamente anonadada de aflicción y de tristeza. Mis dos partes estaban tristes y lloraban, pero cada una de las partes vivía aquella aflicción desde un lugar diferente. Mi parte adulta no solo estaba triste, sino que estaba indignada. Estaba enfadada porque me habían mentido y me preocupaba saber qué tipo de cuidados había recibido Orky. El primer impulso que procedía de mi adulta era el de hacer algo, buscar a un responsable y exigirle una explicación. Después escuché la voz de mi niña interior. A ella no le importaba quién había intervenido en aquello, ni cómo ni por qué había sucedido. Sufría demasiado como para estar enfadada. Lo único que sabía era que había perdido a su amigo y que no volvería a verlo nunca. Se sentía tremendamente mal por el hecho de que no la dejasen siquiera despedirse de él. Decidí que yo era responsable, sobre todo, de mi niña interior y que antes de ser ninguna otra cosa debía dejarle ser y resolver en primer lugar su aflicción, de modo que nos sentamos en un banco y pasamos algunos minutos llorando. Me alegré de haber tomado la decisión de esperar a que la niña estuviera preparada antes de emprender mis investigaciones. Si yo no le hubiera concedido ese rato y esa vivencia, me habría resultado mucho más difícil resolver mi aflicción. Mi niña interior no solo habría sentido la pérdida de Orky, sino también la pérdida de mi cariño. El niño es una parte instintiva, nuestros sentimientos viscerales. Algunos han llamado al niño el inconsciente, pero si es inconsciente es solo porque le hemos prestado muy poca atención. El inconsciente resulta plenamente accesible por la conciencia cuando queremos saber algo acerca de él. Nuestro niño interior contiene nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestras vivencias de la infancia que podemos recordar cuando aspiramos a aprender de nuestro niño interior. Podemos considerar al niño de dos maneras diferentes. El niño cuando está siendo amado por el adulto interior y el niño cuando no está siendo amado, cuando es criticado, descuidado y abandonado por el adulto interior. Hay un único niño interior. En cualquier modo dado, ese niño está siendo amado por el adulto interior o no lo está haciendo. Y sus sentimientos y su conducta proceden directamente de la decisión por parte del adulto de conocer los deseos del niño y sus necesidades y sentimientos, responsabilizarse de ellos o bien protegerse de ese conocimiento y de esa responsabilidad. El niño no amado. Cuando el adulto interior opta por protegerse de vivenciar y de ser responsable de los sentimientos y de las necesidades del niño, entonces el adulto se desconecta del niño a través de diversas formas de avergonzamiento, de descuido, de indulgencia. Al final, el niño se siente no amado, abandonado y muy solo en su interior. El niño
llega a la conclusión de que debe ser malo, erróneo, indigno de ser amado, insignificante, inadecuado o falto, pues de lo contrario, no habría sido abandonado en primer lugar por los adultos externos, sus padres y abuelos, y por fin por el adulto interior. Las desconexiones externas e internas producen dentro del niño un intenso miedo, culpabilidad, vergüenza y sentimientos de estar solo en el mundo y soledad interior. El niño aprende a temer el sentimiento de ser rechazado, abandonado y controlado por sus tutores externos. Primero, por su adulto interior. Más adelante y con el tiempo, el niño aprende a temer el sentimiento de ser rechazado, abandonado y controlado por sus tutores externos primero y por su adulto interior más adelante. Y con el tiempo proyecta esos miedos sobre los demás, creyendo generalmente que los demás lo están rechazando o abandonando o que intentan controlarlo. El sentimiento de soledad es el más duro para nosotros. Es tan profundo el dolor que nos provoca que todos nos esforcemos mucho por protegernos de sentirlo. Cuando nuestros padres y otros adultos nos rechazaban, nos avergonzaban, nos abandonaban y nos maltrataban de niños, el dolor de su abandono es tan insoportable que el adulto interior se desconecta del niño interior para no vivir estos sentimientos. Entonces, el niño interior no solo se siente aislado y solo en el mundo, sino que también se siente solo y aislado en su interior, sin tener a nadie dentro de sí que lo proteja del daño que le puedan hacer los demás. Cuando vamos desarrollándonos, el niño interior aprende a proyectar sobre los demás las vivencias interiores del abandono. Si el niño interior se siente controlado, criticado o descuidado por el adulto interior, suele proyectar este sentimiento sobre los demás y siente que los demás son controladores, críticos o dados al abandono, sea verdad o no. La ira que siente el niño interior hacia el adulto interior por abandonarlo se proyecta normalmente sobre los demás. El niño llega a creer que el abandono es solo externo, porque el niño no tiene ninguna manera de expresar su ira al adulto interior. El adulto interior no amoroso no está disponible para prestar oídos a los sentimientos del niño interior. La ira y el reproche que sentimos hacia los demás cuando somos adultos no son solo una proyección del rechazo paterno externo, sino también del abandono interior. El niño interior abandonado tiene un miedo constante a ser incorrecto, porque cree que el rechazo procede del hecho de ser incorrecto. Aspira, por tanto, a descubrir la manera correcta de estar en el mundo. Se vuelve adicto a los imperativos y a las reglas como medio para controlar el rechazo. Desarrolla la necesidad de ser perfecto y la creencia de que es posible ser perfectos. Este perfeccionismo y el miedo a ser incorrecto son síntomas de la desconexión interna entre el adulto y el niño. El niño interior, abandonado, que se siente desesperadamente vacío, aislado y solo, y no cuenta con un adulto interior que le ayude a enfrentarse a la soledad del abandono externo, recurre a diversas adicciones para llenarse a sí mismo. Este niño interior, herido, abandonado, sobrevive a la vergüenza y al dolor que le infligen sus tutores primarios y se vuelve adicto a una amplia gama de sustancias o de conductas. Annie Wilson Schaeffer afirma en su obra When Society Becomes an Addict que en un 96% de nuestra población es adicta a sustancias y a procesos. Son adicciones a sustancias, las adicciones al alcohol, a las drogas, a la comida, al azúcar, a la cafeína y a la nicotina.
Las adicciones a procesos se pueden clasificar en dos categorías diferenciadas: la adicción a personas, codependencia, y la adicción a cosas y actividades. El niño interior puede volverse adicto a la televisión, a los deportes, al sueño, al ejercicio, al poder, al dinero, a gastar dinero, a los juegos de azar, hurtar en las tiendas, la lectura, hablar por teléfono, a la meditación, a la religión, al dramatismo, al peligro, a ser atractivo, a las preocupaciones, a discurrir e incluso al sufrimiento y a la depresión como modo de llenar el vacío. El niño interior recurre a las sustancias, a las cosas y a las actividades como vía de escape ante el dolor de la soledad y del aislamiento interiores. El niño puede volverse adicto, por añadidura, a una relación personal, al sexo, a las relaciones amorosas, al amor y a recibir aprobación. Todo niño necesita recibir aprobación por parte de los demás. Cuando no pueden recibir la aprobación del adulto interior, no le queda más posibilidad que intentar recibir amor y aprobación por parte de los demás. El sentido que tiene el individuo de su adecuación y de la medida en que es merecedor de ser amado se asocia con la aprobación por parte de los demás cuando su adulto interior no es amoroso. Esto es lo que llamaremos menesteriosidad, la necesidad que tenemos de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Esta menesteriosidad de aprobación exterior inspira unos miedos profundos al rechazo y al dominio por parte de aquellos cuya aprobación desea el niño. La aprobación, el sexo y el amor se convierten en los caminos por los que el niño interior intenta huir de su soledad intolerable, sin darse cuenta nunca de que no puede tener lugar la conexión externa con los demás sin que exista una conexión interior con uno mismo. Cuando creemos que necesitamos amor, sexo, aprobación para sentirnos bien, pero nos sentimos no merecedores de amor en nuestro interior, entonces creemos que necesitamos controlar el modo en que conseguimos ese amor y esa aprobación y el modo en el que evitamos el rechazo. El niño interior abandonado y menesteroso intenta controlar el modo en que los demás lo tratarán y los sentimientos que tienen acerca de él a fuerza de infundirles culpabilidades y miedos. Lo hace por medio de la irritación, la ira, los reproches, la suspensión silenciosa del amor, la escrupulosidad, las rabietas, la violencia, los pucheros, el llanto, o mintiendo, dando lecciones o explicaciones, haciendo preguntas o contando sus sentimientos. El niño interior, que se siente desesperadamente solo y aislado, obra bajo una falsa creencia. Se dice: puedo hacer que los demás me amen, me vean, me oigan y me aprueben, que conecten conmigo y que me den más de lo que deseo. Cuando lo hagan así, me sentiré bien conmigo mismo. El niño interior, que está desesperadamente solo y asustado, suele ser impulsivo, individualista, con poco control de su propia conducta. Cuanto más profundo es el abandono interno, más desesperadamente procura el niño aliviar el dolor y más actuará de maneras destructivas y autodestructivas. Es muy importante darse cuenta de que este no es nuestro verdadero niño interior. Este es nuestro niño interior cuando ha sido abandonado externa e internamente. Otro camino por el que el niño interior puede intentar controlar es a través de la conformidad y el cuidado de los demás. El niño se convierte en la niña o el niño bueno, que deja de lado sus propias necesidades a favor de los demás.
Este niño actúa como un adulto asumiendo la tarea de arreglar las cosas para todos o convirtiéndose en excesivamente agradable y seductor. Cuando nos dedicamos a obedecer las reglas, a cuidar de los demás, a capacitar o irradiamos amabilidad, estamos actuando según unas creencias falsas. Estamos diciendo, yo no cuento, lo que yo quiera o sienta no tiene importancia. Los deseos y los sentimientos de los demás son más importantes que los míos. Puedo conseguir que la gente me ame o me apruebe a base de ser agradable o seductor. Todas son maneras de comportarse del niño interior abandonado ante los demás para conseguir amor y para protegerse del rechazo y el abandono. El miedo a ser dominado y absorbido es tan poderoso como el miedo a ser rechazado y abandonado. Cuando se activa este miedo, cosa que puede suceder cuando alguien quiere controlarnos o quiere algo de nosotros, nuestro niño interior abandonado se protege por medio de algún tipo de resistencia. Reaccionando con nuestro niño interior abandonado, podemos ponernos a la defensiva como reacción ante lo que quiere o siente alguien, o podemos negar lo que sentimos o lo que hemos hecho. O bien podemos recurrir al distanciamiento o a la indiferencia, perdiéndonos en una actividad o embotándonos con una sustancia. Podemos flexibilizar nuestro punto de vista o podemos rebelarnos y hacer lo contrario de lo que quieren de nosotros la otra persona. O bien es posible que aceptemos obedecer las reglas, pero en la práctica nos resistimos por incompetencia, olvidándonos de las cosas o dejándolas para más tarde. Esta conducta proviene de la falsa creencia de que no ser controlados es más importante que cualquier otra cosa. La persona que mantiene estas pautas de conducta está diciendo, si hago lo que quiere otra persona, aunque sea algo que yo también quiero, me perderé a mí mismo y perderé mi integridad. Las personas que se resisten no deciden por sí mismas lo que quieren. La persona que mantiene estas pautas de conducta está diciendo, si hago lo que quiere otra persona, aunque sea algo que yo también quiero, me perderé a mí mismo y perderé mi integridad. Las personas que se resisten no deciden por sí mismas lo que quieren. Se limitan a resistirse a lo que quieren los demás para ellas o de ellas. En realidad, su propia resistencia las está controlando, a pesar de que esta resistencia había de servir para evitar que los demás la controlasen. El niño interior abandonado. Ver esquema de las páginas 34 y 35. Paréntesis. Esa imagen la voy a poner en el Facebook de Explorando con Poco. Así es que los invito a que revisen nuestra página de Facebook para que puedan verlo. El niño interior abandonado hace todo lo que puede para protegerse por los medios que acabamos de exponer, pero todas estas protecciones terminan por generar cada vez más soledad externa e interna. El niño amado. Cuando el niño se siente amado, entonces es el niño natural que tenemos dentro. Es nuestra vivacidad, nuestro entusiasmo y nuestro sentido del asombro. El niño amado que tenemos dentro es tan especial que el más breve de los contactos con él nos abre a la alegría absoluta de vivir. El niño amado es enérgico y está lleno de pasión, de lucidez y de curiosidad. Siempre es receptivo ante nuevas ideas y experiencias. El niño interior natural es nuestra creatividad, nuestra intuición y nuestra capacidad de confiar. Cuando el niño interior fue amado de niño por los tutores o ha sido repaternizado con amor por el adulto interior durante mucho tiempo, entonces es blando, sensible, fluido y está muy lleno de amor.
Dentro del niño amado se encuentra nuestra comprensión de la igualdad inherente de todas las personas y de la unidad de todo lo que es. El niño amado es sabio y tiene saber de una manera holística, no lineal, lo que significa que extrae conclusiones a través de una totalidad de experiencias y de impresiones múltiples y simultáneas, más que a través de pensamiento lógico y lineal, paso a paso, que pertenece al reino del adulto. El niño, que es conceptual más que lineal, contiene nuestra capacidad de mantener una conexión emocional y espiritual profunda con nosotros y con otras personas. Es el niño amado quien puede decirnos lo que sentimos y lo que queremos, basándose en lo que siente como correcto o incorrecto. El niño amado es parte de nosotros que sabe lo que es mejor para nosotros, lo que sentimos como bueno o malo. En los sentimientos que nos proporcionan una información precisa sobre lo que nos hace ser felices o infelices. Las personas que no están en contacto con su niño interior no están en contacto con muchos de sus sentimientos y no tienen acceso a esa fuente de conocimiento. Nuestra sociedad ha infravalorado desde hace mucho tiempo la importancia de los sentimientos, idolatrando la lógica mientras degradaba la sabiduría que proviene de los sentimientos, fomentando el hemisferio cerebral izquierdo mientras despreciaba el derecho. Y la consecuencia ha sido un terrible desequilibrio, el poder de la lógica sin el poder de la sabiduría. La sabiduría es la acumulación de todas nuestras experiencias almacenadas como emociones. Cuando no somos capaces de sentir lo que es cierto, no podemos hacer uso de nuestra sabiduría. Muchas personas, negando sus sentimientos y la sabiduría del niño, han intentado establecer su identidad haciendo en lugar de haciendo y siendo. ¿Está la identidad de la persona relacionada únicamente con lo que dicha persona hace? ¿Qué hay del ser? Y de la blandura, la ternura, la empatía y la capacidad de intuición, la conciencia y los sentimientos? ¿Y la curiosidad, la espontaneidad y la ludicidad? No accedemos a nuestro poder y a nuestra fuerza, nuestra sabiduría plena, mientras no veamos que estas cualidades son tan importantes como nuestros logros. El niño amado es empático, siente profundamente los sentimientos de los demás. Es este aspecto nuestro el que quiere rescatar a los demás para liberarlos de su dolor. Las personas que están conectadas con su niño interior reaccionan ante la vida con animación y espontaneidad. Son espontáneas de una manera adecuada, no son impulsivas, descontroladas, ni distanciadas e inhibidas. Existe una gran diferencia entre ser como niños, animados y espontáneos, y ser infantiles, impulsivos y descontrolados. La gente suele confundir los dos conceptos. Juzgan que la persona espontánea, la persona lúdica e imaginativa, que tiene un sentido del asombro, es inmadura o ingenua, y le recomiendan que crezca de una vez. Como consecuencia, las personas suelen abandonar a su niño interior, o al menos intentan evitarlo. A los adultos que están desconectados de su niño interior, les resulta enormemente difícil jugar y divertirse. Lo que la mayoría de ellos entiende por divertirse consiste en realizar actividades propias de los adultos. Asistir a un cóctel formal, o ir a un buen restaurante o al cine, ver una competición deportiva o emborracharse o drogarse. El niño interior tiene una importancia crítica para nuestro bienestar. Nuestra capacidad de divertirnos depende de nuestro grado de acceso a nuestro niño interior. El verdadero juego es algo más que participar en una actividad.
y es espontáneo más que planificado. Es una actitud que puede desencadenar en cualquier parte. Puede vivirse en el zoológico o en un columpio, o incluso simplemente esperando en la cola del supermercado o preparando la cena. Está allí siempre que estamos abiertos a nuestro regocijo. Es un sentimiento fluido y estimulante de alegría llena de risas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se soltó de verdad y se divirtió? Es muy frecuente que la única vez que nos permitimos tal cosa sea cuando nos enamoramos por primera vez. De algún modo podemos permitir que los amantes salten, bailen, canten, se hagan cosquillas y jueguen como niños, mientras que la misma conducta se considera inadecuada en las personas que no están enamoradas. Es posible que sea este mismo aspecto del enamoramiento el que nos parece tan atractivo y vivificador a todos. Pero los jóvenes amantes deciden al poco tiempo que ha llegado el momento de ser responsables y creen que eso quiere decir que tienen que dejar de hacer caso al niño y se desconectan del niño, convirtiéndose en su totalidad en adultos o en niños abandonados, o bien se imponen sus miedos al rechazo y al control y a las protecciones ante los mismos. Y ellos se desconectan lentamente de los sentimientos del niño. Con el tiempo, se presentan un día en nuestra consulta donde se quejan de que aparentemente sus relaciones personales han perdido vida y de que ya no saben cómo volver a conectar. En algunos casos optan por separarse y seguir cada uno por su camino en busca de un nuevo compañero de juegos para iniciar de nuevo el ciclo completo. Esto no suele ser necesario siempre que acepten la responsabilidad de sus propios sentimientos y asuman la internación de aprender con su propio niño interior. Nuestra sensualidad, la vivencia profunda del tacto, el gusto, el olfato y el oído, pertenece al niño. Los niños son sensuales, viven la vida a través de sus sentidos y con la totalidad de sus cuerpos. Intervienen plenamente en cada vivencia con una inocencia libre de juicios, de valor, porque están casi completamente en el momento. Caminan con soltura y libertad y cantan cuando les apetece cantar. Tocan casi todo lo que ven. Y lo que es más importante todavía, les encanta abrazar y ser abrazados. En eso nos convertimos nosotros siempre que conectamos con nuestro niño interior. La mayoría nos decimos, hay un tiempo para jugar y un tiempo para trabajar, y cuando llegue el momento de jugar, entonces conectaré con mi niño interior. Pero imagínense cómo fluiría su vida si pasase la mayor parte de ella, incluso su horario de trabajo, en un lugar lúdico, creativo y alegre. Kate, una mujer que asiste a uno de nuestros grupos, es una de las personas más deliciosas que hemos conocido nunca. De vista de que siempre emana alegría y diversión, le pedimos que nos escribiera algo sobre el niño interior. Cuando Margie y Erika me propusieron que escribiese algo sobre el tema de la ludicidad, me dio un salto en el corazón. Era un tema con el que sí podía identificarme, pero casi me convencí a mí misma de no escribir nada, pensando que estaría más práctico que escribiese sobre el tema otra persona que hubiera tenido que luchar por recuperar a su niño después de haberlo perdido mucho tiempo atrás. Pues mi niña ha dominado prácticamente mi personalidad durante toda mi vida. Cuando oigo hablar a otras personas de dar permiso al niño interior para que salga a jugar, cuando veo el dolor reflejado en los rostros de aquellos a los que les cuesta tanto dejar que el niño interior se exprese en sus vidas a través de la ludicidad, de la alegría, de la felicidad y de la diversión, entonces me entristezco mucho. Apenas soy capaz de comprender
lo que se debe sentir en esa situación, pues mi niña es una parte muy fuerte de mí. ¿Dar voz al niño? Creo que la mía habla fuerte y claro. ¿Darle permiso para que salga? La mía lo dirige todo. Ahora tengo 37 años y todavía me siento como una niña en un cuerpo de adulta. Yo recibí los mismos mensajes que casi todo el mundo. Que creciera de una vez, que me formalice, que fuera seria, que fuera responsable. En esencia, que dejara de divertirme. Cuando mis padres, mis maestros u otros adultos me reñían, reprendían o sermoneaban, yo no lo asumía profundamente. Modificaba quizá mi conducta en el momento, pero no cambiaba mi ser. Creo que cuando era muy pequeña ya sabía que la razón por la que yo estaba en este planeta era en buena parte para tomar posesión de la alegría, de la felicidad y el amor a la vida con los que había llegado aquí y vivirlos plenamente mientras caminase por la superficie de la tierra. Sabía que tenía un tesoro, que este era parte esencial de mí y que era importante conservarlo. Los mensajes negativos debían de resbalarme por la espalda. Veía lo agradable que era ser tan regocijada y feliz y veía cuánta luz aportaba mi pequeño ser a la vida de los demás. Quizá no supieran qué era bueno para ellos, pero yo lo sabía bien. Para que no crean que he vivido una vida encantada, que me haya hecho más fácil seguir en contacto con mi niña lúdica, voy a hablarles un poco de mí misma. Me crié en una pequeña población del sur de los Estados Unidos, donde las normas de educación y la conducta propia de una señorita tenían una importancia absoluta y me decían miles de veces de que me comportase o que no me comportase de una manera determinada, pues de lo contrario, ¿qué iban a pensar los vecinos? Por otra parte, en mi familia éramos bapistas sureños estrictos y los mensajes que yo recibía indicándome que siguiera por el camino recto no solo procedían de mi madre, sino de Dios. Mi vida de adulta tampoco ha sido un camino de rosas. Me casé a los 24 años y mi marido se mató un año más tarde en un accidente de aviación, cuando yo estaba embarazada de 8 meses y medio. Mi segundo matrimonio, 7 años más tarde, me llevó a luchar con la adicción de mi marido a las drogas. Ha sido un camino largo y duro. He tenido que pasar la prueba de las drogas, las mentiras y la recuperación final. La capacidad de descubrir el lado bueno de las cosas, de abrazar los momentos felices mientras se curaba el dolor, estas fueron las decisiones que me permitieron conservar en mi corazón a la niña amorosa. Entonces, ¿qué quiere decir ser lúdicos? La ludicidad no requiere un entorno especial, ni saberse una serie de trucos. Significa ser espontáneos, aprovechar todas las oportunidades para ser lúdicos en el momento. La primera pregunta que suele hacerse un niño suele ser, ¿será divertido? Creo que es importante que nos formulemos también esa pregunta los adultos. Yo sé personalmente que si algo no es divertido, no suelo incluirlo en la lista de cosas que quiero hacer. Y cuando somos un poco creativos, podemos hacer divertidas hasta las tareas más corrientes. ¿Nunca se han subido en el carrito del supermercado para echar una carrera hasta el coche? Al ponerme a pensar y escribir sobre la ludicidad, me he dado cuenta de la enorme repercusión que ha tenido a la hora de determinar quién soy en el mundo y cuánto me ha potenciado como persona. Mi ludicidad me ha vuelto, desde luego, menos defensiva, más abierta, más curiosa, más ávida de desarrollarme, igual que una niña. Busco deleites y las maravillas en el mundo que me rodean. ¿Y saben una cosa? Hay muchas cosas, solo que hay que buscarlas. Veo que mi ludicidad invita a los demás a ser lúdicos. Veo que la gente se siente atraída por mí por ese motivo y que mi felicidad ha curado muchos corazones.
Creo que este niño pequeño, amoroso, está dentro de todos nosotros. Y para rematarlo todo, hasta mi mismo trabajo es divertido. Siempre he trabajado en el mundo del arte, pero solo en los 4 o 5 últimos años he encontrado mi verdadera expresión y he tenido mucho éxito con ella. Creo piezas lúdicas de arte que se llevan puestas desde la cabeza hasta los pies y dispongo de absoluta libertad creadora en mi trabajo. Mis clientes suelen pedirme únicamente que lleve mi imaginación más lejos que la obra anterior. Mi trabajo no solo mejora, sino que necesita de mi capacidad de permanecer en contacto con la parte de mi ser que ama la diversión, con mi niña sensual, con mi niña que está desinhibida y libre para crear desde el centro de su corazón. Debo reconocer que en cierta época mi personalidad tan de niña parecía representar una pequeña desventaja. Me daba miedo tomar posesión de mi poder como mujer, pues pensaba que ser poderosa suponía que tendría que renunciar a mi ludicidad. Cuando yo era joven, los adultos con los que me relacionaba en mi vida eran, con algunas excepciones, notables, serios, formales y dignos. Y yo llegué a la conclusión de que no quería ser así. De modo que la situación era, para mí, una disyuntiva, y yo opté por la niña lúdica. Así, cuando fui adulta, me comportaba a veces como una niña tímida, con miedo a ser desenvuelta y dotada incluso con una voz de niñita. Solo fui consciente de ello cuando Margie me hizo ver un día y advertí que ahora tenía a mi alrededor unos modelos de imitación nuevos. Personas como Margie y Erika, que estaban en contacto con su ludicidad, pero que también tomaban posesión de su poder como mujeres en el mundo. ¿Qué revelación fue esto para mí? Podía seguir vistiéndome como quería, hacer locuras o tonterías si me apetecía, y tomar posesión al mismo tiempo de mi poder como mujer. El hecho de ser consciente de ello ha representado una gran diferencia para mi vida. Ahora me siento como una persona plena. Todavía soy como una niña en un cuerpo de adulto, pero tengo el poder de crear lo que quiero en mi vida, el poder de ser todo lo que puedo ser. Cuando estamos conectados verdaderamente con nuestro niño interior, expresamos un sentido de poder interior y de control sobre nuestras propias vidas, y no es fácil que nos controlen los demás. Como los padres y la sociedad siempre han estado amenazados por la pérdida del control, todos recibimos muchos mensajes erróneos sobre quién es verdaderamente el niño. De adultos solemos albergar muchas creencias falsas sobre el niño interior. Algunas de las creencias erróneas más comunes son las siguientes. Viñeta 1. El niño interior no existe en mí. Es posible que exista en los demás, pero no en mí. Siguiente viñeta. Todos creerían que soy demasiado optimista y no me tomarán en serio. Nadie advertiría lo profundo que soy si soy tan feliz. Todos volverían a hacerme caer para ponerme en mi sitio. La conexión con el niño interior no es una opción que yo pueda tomar, simplemente es algo que sucede cuando las cosas marchan bien. Las personas con las que me trato en el trabajo, mi jefe, mis compañeros, mis alumnos, mis clientes, no me respetarán si yo fuese como un niño. La gente se limitaría a decir que soy un irresponsable. Mis hijos pensarían que estoy intentando hacerme el joven, me perderían el respeto y me dominarían. Mi espontaneidad haría sentirse incómodas a otras personas y su incomodidad sería culpa mía. Jugar es cosa de niños. Los demás creerían que soy un imbécil y yo no soy capaz de enfrentarme a su desaprobación.
Si dejase salir al niño que tengo dentro, no sacaría adelante ninguna tarea. No me puedo fiar del niño, siempre me metería en líos. Si me abro a mi niño, perderé el control de mi vida. Mi niño no quiere más que controlarme a mí y controlarlo todo. Estas son más que algunas creencias falsas, hay muchas más, entre ellas la falsa creencia de que el niño interior es un incompetente. Nada más lejos de la verdad. El niño interior tiene una sabiduría profunda. Uno de nuestros pacientes, Hal, nos ilustró esta conciencia del niño interior. Hal había tocado el piano de niño. Ya adulto, pasó mucho tiempo hasta que pudo comprarse un piano. El día que se lo entregaron, se quitó de encima a los transportistas en cuanto le fue posible para poder ponerse a tocar enseguida. Provisto de su única partitura, una sonata de Mozart, atacó con el piano. Descubrió que tenía las manos rígidas y que la pieza era difícil de tocar. Pero Hal estaba decidido a que aquello fuera divertido, por difícil que le resultase o por mucho que tardase en terminar la pieza. Al cabo de pocos instantes tenía el cuerpo rígido y sudoroso. Su rostro estaba tenso y contraído, pero por fin salió vencedor. La terminó. Una vocecilla dentro de él le preguntó, sí, pero ¿ha sido divertido? Y él recordó de pronto el motivo por el que había dejado el piano en su día. Sintiéndose completamente desconcertado, decidió tirar la partitura y limitarse a tocar lo que sentía. En ese momento liberó a su niño interior y la música que fluyó de las cuerdas doradas del piano era el sonido de alegría y de la creatividad que él se había negado durante tanto tiempo. Lo que aprendió fue que intentar hacerlo bien no servía para hacerle sentirse realizado. Su niño interior ya sabía tocar desde siempre y el sonido era magnífico. Es posible que el lector piense, es normal que pudiera hacer aquello, ya sabía tocar de niño, de modo que lo recordaría. Pero no podemos dejar cualquier actividad en manos del niño, y menos una actividad que pudiera ser peligrosa. No se puede confiar en que el niño aprenda cosas importantes, le falta la comprensión necesaria para ello. Pero Erika tuvo una experiencia notable que le enseñó que sí podía hacerlo. Soy piloto de vuelo sin motor y quise serlo desde que de niña vi una película de Disney sobre el vuelo sin motor. Por diversos motivos empecé a practicarlo a una edad tardía, hace pocos años, pero los comienzos me enseñaron una lección que jamás olvidaré sobre mi niña interior. Un día caluroso de octubre, viajamos al desierto donde yo iba a recibir la primera lección con la que había soñado tanto tiempo. Yo había pedido a una amiga que me acompañase al centro de vuelo sin motor Crystal, en el desierto de Mojave, pues yo estaba tan emocionada que apenas era capaz de conducir el automóvil. Sentada en el asiento delantero de aquel hermoso planeador, me enamoré de sus largas alas. Estaba extasiada cuando John Stevenson, mi instructor de vuelo, y yo empezamos a deslizarnos por la pista detrás del avión de arrastre. Pasé todo el vuelo escuchando mi propia voz que decía ¡Viva! Mientras se hacía realidad el sueño para el que había vivido. Después, John me dijo, Erika, toma los mandos y haz un viraje. Fue una sensación enormemente potenciadora sentir que las alas respondían a mis deseos. Sentí que formaba parte de los dominios del águila. Me parecía que si podía hacer esto en el aire, no había nada que no pudiera hacer en tierra. Cuando aterrizamos, me sentí al borde de las lágrimas por la belleza y diversión abrumadoras que había vivido. Pero mi segunda lección fue una experiencia muy diferente. Cuando me abroché los cinturones de seguridad, era consciente de que me sentía tensa e insegura. Una voz crítica dentro de mí decía, Erika, no sabes volar y vas a cometer un error tan grave que John no será capaz de arreglarlo. Esto no es divertido, ¿sabes?
y estás corriendo un grave peligro. Quizá mates también a John. Durante el despegue me sentía inquieta y cuando tomé los mandos, en esta ocasión no pude sujetarlos con la fuerza suficiente. Tenía el brazo rígido de miedo, de modo que di una sacudida a las alas en lugar de hacer un viraje suave tal como lo había hecho con naturalidad la semana anterior. Estaba aterrorizada y cuando aterrizamos no estaba segura de que fuera a volver a despegar nunca. Oculté todo esto a John, esperando que él no se diera cuenta de la gravedad de la situación. Temía que él pensase que yo estaba simplemente algo histérica, en lugar de darse cuenta de que nos íbamos a matar. Después de aquella lección, en el camino de vuelta a mi casa, estaba más que desilusionada, estaba derrotada. Más tarde, me di cuenta de que me había desconectado de mi niña en la segunda lección debido a mi miedo. Me di cuenta de que mi niña interior, conectada con mi niña adulta, era quien había llevado los mandos de la primera lección. Decidí que dejaría siempre a mi niña participar en el pilotaje. Eso es, mi niña interior sabe. Yo había creído que no podía confiar en el conocimiento de mi niña interior y que si me limitaba a divertirme, me mataría sin remedio. En la lección siguiente, mientras rodábamos por la pista, empecé a sentirme tensa de nuevo, de manera que abrí la ventanilla, visualicé que arrojaba fuera todo mi miedo y volví a cerrar la ventanilla de un golpe. Me sentí libre de nuevo y las alas volvieron a convertirse en una extensión del espíritu de mi niña. Hice grandes progresos en mi aprendizaje, pues mis conocimientos maduraban con mucha rapidez. Se lo debo en parte a John. Él es un equilibrio perfecto de adulto y niño. Cuando enseña, su adulto le otorga un dominio supremo de su planeador. Su niño, muy desarrollado, le da la sensibilidad y un conocimiento intuitivo del aire, del planeador y de sus alumnos. Hasta la fecha, siempre que vuelvo, cada despegue me hace recordar el valor de dar alas al niño interior. El esquema siguiente es un sumario de la definición del niño interior armado. Esta tabla también lo voy a poner en la página de Facebook Explorando con Poco, así es que los invito a que me sigan.